Para mí la moda o la indumentaria nunca ha sido un objetivo de crear una gran empresa y un gran business, sino siempre me ha interesado la parte cultural que tiene, ¿no? Y la parte de expresión. Tú cuando te vistes expresas algo de tu personalidad y quieres comunicar alguna cosa. Y esta es la parte, el hueso, ¿no? La parte interesante de la moda, de la indumentaria. Tanto a nivel de formas, de siluetas, como de tejidos, ¿no? Porque los materiales, por ejemplo, es una parte, materiales que significan texturas y colores, ¿no? Que se comportan de una manera o se comportan de otra manera. Entonces es de una riqueza brutal y que conlleva siempre una expresión diferente, ¿no? Nosotros trabajamos juntos desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que te interesa más con respecto a tu búsqueda personal a la hora de enfrentarte a un proyecto conmigo? Enfrentarse con un proyecto contigo es absolutamente diferente de lo que siempre me he afrontado con otros, ¿no? Primero porque nunca me has llamado figurinista, que me has llamado diseñador. Yo creo que esta es la base de todo, ¿no? Tú cuando haces de figurinista lo que te piden siempre es crear un personaje, sea como sea esta persona, ¿no? Para mí, la ricerca que se hace con Moreno es totalmente diferente. Primero, buscamos diferentes cosas. Buscamos, entre muchas cosas, la belleza, por ejemplo. Buscamos el equilibrio, buscamos la expresión de la persona, del bailarín, de la persona que sea, del actor, cómo es alto, es bajo, si físicamente se mueve de una forma o expresa una cosa, es importante como lo vista. No puedo vestir, aunque hiciéramos la misma obra con diferentes personajes, probablemente con diferentes actores, probablemente el vestuario sería diferente de uno que con otro, porque tiene una personalidad diferente, ¿no? Nunca me has dicho, no me hagas el pantalón de esta forma porque no se puede mover. Al contrario, eso ha sido un reto para ti. He dicho, mira, como que no puedo hacer esto, voy a intentar hacer esto. Y eso, claro, eso me excita muchísimo a nivel de buscar materiales, equilibrios diferentes, ¿no? Y es como un reto súper interesante, ¿no? Que tanto a nivel técnico como a nivel de belleza, porque a nivel técnico igual, ¿no? Y a nivel de belleza, de equilibrio. En el fondo yo creo que es máxima expresión cultural, es esto, ¿no? Intentar, lo que decía antes, intentar comunicar algo y poder, en el fondo, gozar, en el fondo poder gozar de una vestimenta, y no porque toque, porque está de moda y porque sea tendencia, sino porque realmente aporta algo significativo, ¿no? Y detrás del gozo, creo que realmente es lo que me pone en una situación muy cómoda contigo, es que lo que a mí me interesa en teatro es diseñarlo todo y que la belleza se pueda diseñar. Claro. Y antes has utilizado palabras que seguramente tenemos en común, como el equilibrio, la textura, la belleza, pero me he dado cuenta que contigo utilizo muy a menudo la palabra volúmenes. ¿Qué volúmenes tendremos en este proyecto? ¿Con qué volúmenes construimos? ¿Cuánto es importante el volumen en una vestimenta o en una expresión, la expresión de un cuerpo? ¿Y cómo tú percibes este término cuando yo lo utilizo? El volumen es una forma de definir la silueta. O sea, si tú entiendes que el cuerpo es una serie de planos con unos ángulos, cuando tú te alejas el tejido del cuerpo, creas un espacio, ¿no? O sea, vistes. La idea es que tú vistes tú puedes entrar en un vestido como entras en una habitación. Y esto es el volumen, ¿no? Lo que hablas de silueta. Luego contigo está el movimiento. Lo que le añades es el movimiento, porque depende, el tejido se mueve de una manera, se mueve de otro, se mueve de otra manera, el cuerpo dentro, ¿no?
Y según cómo se mueve, expresas cosas diferentes. Efectivamente. Yo como director trato de siempre coreografiar el espacio, con los objetos, con los intérpretes, con la iluminación o con todos los lenguajes que intervienen. También es verdad que esencialmente es un teatro de intérprete lo mío, es un escultor de los actores y las actrices. Puede entonces que haya visto en ti la posibilidad, es fascinante, de poder dirigir el espacio más pequeño que tenemos a disposición, que es lo que ocupamos ¿Qué es lo que nosotros. ocupa? Sí, sí. Es decir, mover cuerpos diseñados es mover espacios dentro de un contenedor que es la escena. En el caso de Paradise, ¿qué buscabas como Josep Abril? No tanto dentro del proyecto, que estos me lo conozco bien, pero como reto de Josep Abril dentro del proyecto de Paradise, ¿qué has querido buscar? Intenté o quería que la gente, que el espectador de alguna forma se preguntara qué pasaba con aquellos cuerpos, qué había pasado, ¿no? De dónde venían, por qué estaban de esta manera, por qué estaba... Entonces eso lo expresamos con esa reminiscencia de una sastrería que tiene connotaciones antiguas, históricas antiguas, ¿no? Porque viene pues de final del 18, hay esas gorgueras, esos materiales que te dicen, era gente rica, que les había pasado y que está como destruido, está tan habitado, tan sufrido, tan movido que está como destruido, ¿no? Un abrigo que se ha convertido en falda porque se ha caído, ¿no? Y claro, los cuerpos se mueven ahí dentro, que siempre que ves y no ves, es lo interesante, ¿no? Y con respecto a los colores que al final entran en tu diseño dentro de Paradise, ¿qué me puedes decir? Bueno, hubo el reto, yo siempre intento ser muy neutro con los colores, porque como dice Yamamoto, el color le distrae de la forma. Y como insisto que la forma y la silueta es tan importante, si tú haces un abrigo con una forma espectacular y lo haces en rojo, la forma deja de tener importancia, lo importante es el rojo, ¿no? Entonces el reto que pusiste de trabajar con esa infinidad de colores, esta mezcla súper de colores del tema de los pañuelos y la seda, que además la seda tiene este color tan rico, tan brillante, eso ha sido un reto. Entonces tratamos como de esconderlo por dentro, que saliera y no saliera, quizá como si fuera la verdad profunda de ellos o como si fuera algo, el alma coloreada de ellos que tenían y que el tiempo les había cubierto con el azul marino ¿no? Azul marino porque están en una isla. La asociación es simple y si la hace el público pues bien y si no pues no pasa nada, ¿no? Con el gris militar de los que vienen de fuera, ¿no? Este es el gran, y algo mucho más, el gris siempre es algo mucho más marcial, ¿no? más estricto, no porque vayamos de gris ahora, ¿eh? No, pero absolutamente, bueno. Ha sido pura casualidad. Y dentro de las tantas obras que hemos hecho juntos, ajá, ¿qué momento para ti representa Paradise con respecto a la relación profesional conmigo? Yo he dejado de desfilar, no sé si te has dado cuenta. Y cuando pasa la gente en mi taller y ven las cosas que estamos haciendo, y dice, claro, ahora ya no desfilas porque haces esto de moreno. O sea que... ¿En serio? Claro. ¿Hay algo de un nuevo concepto? Evidentemente, mi forma de trabajar es como estamos trabajando cuando hacíamos en los desfiles. El no intentar hacer unas piezas para que luego alguien dijera, oh, yo quiero 3, quiero hacer un pedido, ¿no? Sino para intentar expresar alguna cosa, ¿no? Que no empecé contigo, empecé ya cuando empezamos trabajando con Alex, que las colecciones que hacía eran colecciones que tenían referencia a las óperas que habíamos hecho. O sea que siempre ha habido algo de esto.
Ahora ha culminado con eso, o sea que al acabar se podría montar un desfile veramente, que simplemente pasarán una pasarela. Es decir, que ellos, sí, siempre yo defiendo la relación directa entre la moda, así como la has descrito tú, y el teatro, tú también lo ves al revés, que hay una relación directa entre la teatralidad y la presentación, la Efectivamente, expresión de la moda. efectivamente.